Bueno, pues estamos aquí con Juan un viernes, día de entreno, y Juan es el capitán del Estiagua, nos va a comentar un poco su función en el Estiagua y también dentro del campo y fuera no, porque eso es tema extradeportivo. Pero bueno, Juan, vas a contestar una serie de preguntas y la primera es lo mejor y lo peor del Estiagua. ¿Qué te parece? Pues lo mejor pues seguro que el vestuario, y lo peor pues esta temporada la clasificación, sin duda. ¿Con quién te llevas mejor actualmente del equipo? Pues nada, con muchos tengo una relación extradeportiva desde hace muchos años, como es el caso de Carlos Martín ahí presente, y de este año pues también con Álvaro, que es compañero de facultad, con Vijande, con el que tengo una relación muy profunda en la noche obetense, y en general la relación es genial con todo el mundo aquí. Y del equipo, Juan, ¿quién te parece el más machetas, el que más mete leñazos en el campo? Hombre, pues alguno dirá que yo, pero Presi tiene una fama de machetero de segunda regional que no puede con ella. ¿Y el más jugón? Lo es, sin duda. Si metieras el gol del ascenso, ¿qué prometerías o qué harías? ¿Qué haría? Apagar la Play, pero... Nada, supongo que me volvería loco, pero al día de hoy se ve complicado, la verdad. ¿Tienes algún mote dentro del equipo? Que yo sepa, no. ¿Y un mote que te haga gracia dentro del equipo, el que más te parezca Bueno, representativo? Presi el cabrón me llama Canteras Juan, pero no lo veo nada representativo, la verdad. Y por último, Juan, te vamos a decir que definas en una palabra a varios compañeros o varios componentes del Estiagua, ¿vale? Vale. En primer lugar, Presi, Trabajo. Asun, Inteligencia. Xuanma Personaje. y por último, Estiagua. Qué grande eres. Pues nada, Juan, encantados de haberte tenido aquí, hablando un poco del Estiagua y de los compañeros y de cómo va la temporada, y nos vemos en otro vídeo, ¿vale? Venga, chicos, muchas gracias.